Quiero saludar a los hermanos y hermanas con la paz del Señor. Pueden tomar su asiento. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos brinda. A Dios, en primer lugar, luego a los pastores y los demás profesores del seminario que nos permiten poder enseñar la palabra de Dios, ya que por ella nosotros crecemos. La enseñanza es fundamental en la vida cristiana. En ella nosotros hacemos nuestro edificio, hacemos nuestra casa. Y si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cualquiera va a venir con una doctrina errada, distorsionada, y nos va a confundir. Entonces nosotros debemos de mirar como Dios le dijo a Josué, que mire la perfecta ley, que mire de día y de noche. El trabajito que tenía Josué, no podía sacar la mirada de la palabra de Dios, porque tenía una promesa, porque él tenía que obedecer la palabra de Dios, tenía que aplicarla a su vida, tenía que cumplir. ¿Para qué? Para que le vaya bien y todo lo que emprenda, para que sea prosperado en todo. Saludamos también a los hermanos y a la audiencia que está a través de la 104.9 escuchando. También estamos a través de Facebook, ¿sí? Y en YouTube, ¿sí? Que Dios bendiga cada día. Seguramente el pastor Daniel viene viajando y estará escuchando a través de la radio. Entonces esta noche vamos a continuar con la enseñanza de la martología, ¿sí? Y ahí usted tiene en la pantalla la definición bíblica del pecado. Entonces usted busca en su Biblia qué es lo que nos dice Romanos. Yo tengo aquí Romanos capítulo 14, verso 23, qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Después usted tiene ahí la cita bíblica, y si alguien quiere leer, acá estamos para aprender todos juntos, porque eso estamos en la escuela de Dios. Y nadie es más superlativo que nadie, porque todos vivimos de la misma manera, y Dios fue enriqueciendo, nos fue añadiendo conocimiento. Siempre tenemos que tener ese pensamiento. El yo no puedo no tiene que estar en mí. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:13, ese debe ser nuestro lema: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene que tener siempre ese pensamiento que puede ser mucho mejor que yo, como enseñador, como ministro. Porque siempre el alumno tiene que superar al maestro. Y yo no me voy a sentir ofendido por eso, todo lo contrario. El día que eso pase me voy a sentir muy feliz, porque me voy a dar cuenta que mi trabajo fue eficaz. Amén. Así que Romano nos está diciendo acerca de la definición del pecado: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de Dios, no proviene de fe, es pecado. Entonces, en aquel entonces, los judíos tenían una dieta que se llamaba kosher, que tenían ciertos alimentos que ellos podían comer. No podían comer de todos los animales, solamente los animales de pezuña partida. Los peces tenían que tener 2 aletas y escamas. Ellos no podían, como nosotros, comer una vinagrecita de carpincho o un estopadito de nieve. No, ellos tenían una dieta que tenían que cumplir. Entonces, el segundo texto que tiene ahí usted en el cuadro dice, en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, todo lo bien, todo lo bueno que nosotros podamos hacer, tenemos que hacerlo. Porque nada va a quedar sin recompensa, dijo Jesús. Y si tiene un vasito de agua, usted le puede alcanzar a alguien. Usted no le puede decir, va a su casa y le pide un vasito de agua, no le puede decir, no lo tengo. Tiene que ser gentil, porque tiene que acordarse que Jesús
Jesús dijo que todo lo que queráis que hagáis los hombres con nosotros, ¿quién tiene que hacerlo primero? Nosotros. El otro texto que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Nosotros ya con conocimiento es peor que el que no tiene conocimiento, o sea, los que son sin ley. Pero el que viene al conocimiento de la verdad ya conoce lo bueno y lo malo. No puede decir: no, yo no sabía esto, porque está infringiendo la palabra de Dios. Fíjese un ejemplo que le pongo. Yo salí a hacer unos mandados, venía por la calle 47 y había un control de rutina de la policía. Y yo pongo guiño para doblar y un policía se para en el medio de la calle y me hace que pare, porque pensó que estaba por hacer lo mismo que estaban haciendo otros, que estaban desviando ese control. ¿Por qué? Porque no andan de acuerdo a lo que rige la ordenanza de tránsito. Entonces quedan hoy infringiendo esa ley de tránsito, porque en algún área, y no levanten la mano, en algún área puede que no esté en orden. Entonces, ¿qué está haciendo? Está infringiendo. Y si para delante de los hombres eso es malo, imagínense delante de Dios. Ustedes de Dios siempre para el sentido espiritual. Entonces paré y le digo: estoy por doblar. Sí, me dice: debe su carnet, su cédula. Sí, no hay problema, ¿necesitas algo más? No, eso es todo lo que necesito, porque es un control de rutina. Así que contactaron que soy el legítimo dueño del auto y que el carnet está en orden, siga su marcha, ni un problema. Y lo mismo nos pasa cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Cuando hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, todas las bendiciones de Dios van a venir sobre nuestra vida. Pero si hay algo que nosotros estamos infringiendo, sepa que usted debe arrepentirse, porque está cometiendo pecado. En el mismo libro de 1 Juan 5:17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. No todo pecado produce muerte. Eso tenemos que saber. Que hay algunos pecados que ahí tenemos lo que es amar, que el significado para que es cerrar el blanco o dar en el blanco incorrecto, el blanco, dar al blanco equivocado, ¿sí? Ahí Juan nos dice, ¿qué dice el texto de 1 Juan 3:4 ahí? Infracción de la ley, infracción a la Torá. Si alguno tiene el texto ahí, puede leerlo por alto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que hemos visto recién. Romanos 3:23 dice, ahí en el cuadrito del pecado, se puede definir como cualquier cosa en la criatura que no expresa o que es contraria al carácter santo del Creador. Porque Él es santo, 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 3 veces santo. Por eso que Él pudo ir a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, porque nos halló pecado en Él. Y aquí vemos dónde, aquí vamos a ver dónde se originó el pecado. La Biblia nos enseña que el pecado o la rebelión se originó en el cielo. Y aquí tenemos que hablar de aquel lucero de la mañana, el ángel de luz, que esa
se refiere a Satanás el diablo. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 16, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecado, porque yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Qué pasó? Se fue cargando el orgullo, y el orgullo es pecado delante de Dios. Ahora lo vamos a ver. Y aquí tenemos el segundo cuadrito donde aparece el dibujito de Adán y Eva. Ese es un dibujo de milagro. Dice: Satanás fue el instrumento para introducir el pecado en la esfera de los hombres, porque el hombre fue creado perfecto. Antes que Adán y Eva, o Eva desobedezca la voz de Dios, ellos tenían un estado que se llama el estado de la inocencia. Pero al infringir la ley de Dios, llegó el estado de la conciencia, donde sus ojos le fueron abiertos. Tenemos el tercer cuadrito que nos dice: estamos en medio de una tremenda guerra espiritual. Y vemos una espada. Y nosotros pensamos y nos remitimos a Mateo, capítulo 4. ¿Qué pasó ahí? Jesús se retiró para ayunar por 40 días y por 40 noches. ¿Y con qué fue a enfrentarlo Satanás? ¿Por qué fue a tentarlo? ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta que por qué nosotros tenemos que conocer la Biblia? Porque el diablo también conoce la palabra de Dios. Porque si no, no le hubiera decir: escrito está. Di, habla a estas piedras y que se conviertan en pan, si eres el Hijo de Dios. Él sabía. Entonces nosotros tenemos que tener un conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a mirar este texto de Génesis, capítulo 3, verso 1 al 15. Vamos a leer más. Vamos a leer desde el verso 11, ¿sí? El verso 11 al 15 vamos a leer. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú te herirás en el calcañar. Amén a la palabra de Dios. Aquí podemos ver otra escena también, que como nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, la naturaleza adánica, vemos que acá ni Adán ni Eva se querían hacer cargo de lo que hicieron. Eso se llama culpa. Y el uno al otro se echaban la culpa. Como muchas veces nosotros, cuando cometemos o infringimos en algún área, y muchas veces tenemos esa particularidad de decir: si no es Dios, ¿quién es? Cuando somos nosotros, porque ellos Dios les había dicho: no coman de todo árbol pueden comer, más
del árbol del bien y del mal, saber conocimiento, no puede comer. Pero sin embargo, Satanás siempre se le ingenió para distorsionar lo perfecto de Dios. Él siempre va a buscar la manera de que usted y yo caigamos en esa tentación. Por favor. Ya continuamos. Ya continuamos en el límite tecnológico. Pero gracias a Dios que tenemos todo al alcance de nuestra mano. Entonces, volviendo un poquito para atrás, vemos, la Biblia enseña que el pecado no se originó en el hombre, sino que antecede a él. Y de ahí está Romanos 5:12. Si alguien puede buscar Romanos 5:12 y quiere leer. Amén. No porque nosotros tenemos necesidad de arrepentirnos. Dijo Rodrigo que el niño que está en un estado de inocencia todavía no tiene de qué arrepentirse, pero cuando él va a ser creciendo y pase a cierta edad, va a tener el conocimiento del bien y del mal y va a necesitar arrepentirse, de recibir a Cristo como su Salvador, porque tiene la naturaleza pecaminosa. El pecado se originó en Satanás. Ese es el texto de Ezequiel 28:16. Se los pasos en su caída. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al Altísimo. Fíjese lo que tenía en el corazón Satanás. Por eso él fue arrojado a la tierra. Jesús dijo en una oportunidad: yo he visto descender a Satanás como un rayo, que fue quien generó todo lo que por ahí usan la teoría de Darwin, la evolución, con el tema de los dinosaurios y sucesivos. Pero fue eso lo que generó toda esa catástrofe en el mundo entero. Satanás fue un instrumento para introducir el pecado en la esfera de los hombres. Ese es el texto que hemos leído de Génesis 3:11 al 15. Satanás y sus demonios son sumamente activos, buscando la caída del hombre. Por eso siempre va a buscar hallar una puerta abierta por donde él infiltrarse. Porque él no es como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy en la puerta y llamo. No, él es un atrevido. Él encuentra una puerta abierta. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de cerrar todas las puertas. No deje lugar al diablo, dice la Biblia. Son sumamente activos buscando la caída del hombre, utilizando diversos métodos para alcanzar su propósito. Por eso Pedro, en su carta, 1 de Pedro 5:8,
Ahí nos está diciendo, ser sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por eso debemos estar vigilantes. La vista del cristiano debe ser una vista periférica, como el atalaya. El atalaya ni siquiera podía pestañear, porque él velaba por la ciudad. Si el atalaya se dormía o se descuidaba, la ciudad podría perecer, podría sufrir pérdida. Entonces él tenía que estar siempre vigilante. Y nosotros como hijos de Dios, no solamente debemos de estar vigilantes por nosotros, sino por nuestra casa, por nuestro matrimonio, pues en todos los aspectos de nuestra vida debemos estar vigilantes. No podemos andar descuidados, porque en el descuido muchas veces se producen los accidentes. Un accidente es producto de algo. Entonces debemos de ser sobrios y verdad. ¿Se va entendiendo? Ahí tenemos el primer cuadrito que nos está hablando del Dios Trino. Nos está hablando de una rebelión, de una desobediencia. En 1 Samuel capítulo 15, verso 23, si hay un hermano puede buscar el texto, o lo tiene, ¿verdad? Porque algunos son rápidos con el ojeo de la Biblia. Porque como pecado de adivinación y la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, y también te has desechado para que no seas rey. Amén. Eso se les dijo a un rey que no supo tener la suficiencia madurez o la suficiencia templanza o la suficiencia de paciencia para esperar en lo que el profeta le había dicho. Ya la primera vez cuando Dios le mandó a destruir la ciudad, ¿él qué hizo? Desobedeció. Dios le dijo, anda y destruir todo. Pero se ve que él quería participar de un banquete porque fue la vaquita más gorda, la vaquita más gorda. Hasta perdonó al rey cuando Dios le dijo que termine todo. Ahí se había quedado en la cuerda floja. Luego Samuel le dice que lo espere 7 días, que él iba a venir a hacer el sacrificio. Y Saúl, y eso es el egocentrismo de la persona, cuando la persona se va creyendo algo, y la Biblia nos dice que nadie tenga más alto concepto que el que debe tener. Por eso debemos estar siempre dándole la gloria a Dios. Amén. Porque nadie es más que nadie. Delante de la mirada de Dios nosotros somos todos iguales. Si bien en el orden ministerial existen jerarquías ministeriales, pero delante de Dios no hay cartel. Yo no me voy a salvar porque no soy Leonardo Fernández, evangelista de la iglesia. No, yo tengo que llevar una vida de integridad para poder entrar al reino de los cielos. De obediencia a la palabra de Dios. Si Saúl obedecía a la palabra de Dios, él hubiera afirmado su reino para siempre. Pero vemos que había una parte flaca o débil de él que era la obediencia. Y en Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos amarlo a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y obedecer la palabra de Dios. El segundo cuadrito, transgresión de la voluntad divina.
Eso lo vamos a encontrar en Números, capítulo 15, del 27 al 30. Si alguien tiene el texto, puede leerlo. Es transgresión a la Torá. Una persona que cae por cerdo ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por cerdo. Cuando pecare por cerdo delante de Jehová, las reconciliará y le será perdonado. El nacido en los hijos de Israel y el extranjero que habitará entre ellos, una misma ley tendréis para que hiciere algo por cerdo. Amén. Amén a la palabra de Dios. Veo que cuando alguien infringía, se rebelaba contra la palabra de Dios, tenía que ofrecer el sacrificio. ¿Y qué decía? Por cuanto todo pecado, estábamos nosotros destituidos de la gloria de Dios. Alguien que tenía que ofrecer el sacrificio perfecto para que la gracia de Dios se manifieste a nuestras vidas. Porque el verso 30 estaba diciendo que si alguno, dice el más, la persona que hiciere algo con soberbia, eso es lo que le pasó a Satanás, se ensoberbeció su corazón, hiciere algo con soberbia, hacia el natural, como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo. ¿Y sabe lo que significa? Será cortada, será separada, será expulsada del pueblo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos o cómo actuamos, porque estamos actuando con conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros en el Nuevo Testamento encontramos que algunos que infringían la ley, ¿cuántas veces se lo amonestaban? Había que llamar a los ancianos, a quienes tenían un vasto conocimiento. Y si la tercera vez se lo amonestaba delante de la congregación y este no obedecía, se lo expulsaba de la comunidad cristiana. Que Dios nos ayude y nos guarde, que nos acontezca eso con nosotros, que seamos siempre obedientes. Miren lo que dice el tercer cuadrito: injusticia o falta de amor al prójimo como a uno mismo. En Levíticos 19, del 13 al 18, si alguien quiere leer, puede hacerlo. Y vamos a ver qué nos está diciendo la palabra de Dios, Señor. ¿Qué nos está enseñando? No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero de tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu prójimo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén, la palabra de Dios. Creo que no hace falta explicar la palabra de Dios porque somos entendidos de cómo debemos actuar con nuestro prójimo, aunque muchas veces se actúa injustamente. Entonces, tenemos que tener cuidado acerca del juicio que nosotros
Porque Jesús le dijo que nadie, ¿cómo puede tú sacar, y eso nos pasa muchas veces, sacar la paja del ojo de tu hermano cuando en tu ojo hay una viga? Es lo mismo que yo me vaya al oftalmólogo. Yo necesito que a menudo, cada año o cada vez que necesite, me atienda al oftalmólogo. Y si el oftalmólogo tiene arenilla en su vista, ¿cómo me va a observar la mía? Va a ser muy difícil que me dé un buen diagnóstico con claridad. Entonces nosotros debemos ser sabios y entendidos a la hora de actuar con nuestro prójimo. Si el ejemplo más claro en la Biblia es el buen samaritano. Y acá habla de nosotros. ¿Qué hay en la persona sin Cristo? Pues muchas veces, y lamentamos decirlo, en la persona que tiene a Cristo también hay egoísmo y corrupción. Y para eso tenemos que mirar el Salmo del número 51, verso 5. Después otro puede buscar ahí, que tiene Romanos 7, 18. Si alguien encontró Salmo del número 51, verso 5, puede leerlo. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Ahí el salmista describía cómo él había sido formado, cómo había sido concebido y qué necesitaba hacer él. ¿Necesitaba arrepentirse? ¿Él infringió la ley de Dios? Él infringió dos mandamientos del decálogo. O tres también. Adulteró, sino que primero codició, adulteró y mató. Que es un pecado gravísimo delante de Dios. Por eso en este salmo donde él se arrepiente, se humilla delante de Dios, dice cómo él había salido, cómo había sido formado. Y Romanos 7, 18, ¿qué nos dice? Amén. Eso escribía el apóstol por excelencia, el apóstol Pablo. Él decía, y yo sé que en mí esto es mi carne, y ese es nuestro mayor enemigo. Somos nosotros mismos, que muchas veces no queremos doblegarnos a la ley de Dios, no queremos obedecer la palabra de Dios, porque estamos llenos de egoísmo, de egocentrismo. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, y que nosotros sepamos que finalmente todo pecado es contra Dios, quien es creador y Señor de todo. Ahí va a aparecer también. Finalmente todo es pecado contra Dios. Por eso que por ahí un pecado de mentira, como un pecado de adulterio es lo mismo, para Dios es lo mismo. Todo es pecado. Y de eso nosotros necesitamos arrepentirnos. Los resultados del pecado. Estamos bien con el tiempo, ahí mirando la hora. Porque parece que el reloj se acelera. Entonces miramos ahí y se aparece de nuevo. Los resultados del pecado. Y lo primero que vemos ahí, vemos el mundo. Tenemos que mirar Génesis, capítulo 3, versos 17 al 18.
la creación. Nosotros entendemos, hermano, que la creación está corrompida a causa del pecado del hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardo te producirá, y comerás planta del campo. Y nosotros nos preguntamos: ¿por qué hoy pasa todo lo que pasa? ¿Cuál es la causa o la causalidad? Es el hombre que continuamente infringe la ley de Dios. Vemos los desastres naturales que en Brasil y en diferentes lugares pasan. ¿Por qué? Porque ellos desafiaron a Dios. Y fíjese que en Brasil, ¿qué hicieron? Ellos cometieron una burla ante Dios. ¿Y la Biblia qué dice? Dios no puede ser burlado. Y Dios envió su juicio, que generó catástrofes, pérdidas. Y dentro de ellos hay cristianos. Pero que el Señor nos ayude. Miramos otro texto de la palabra de Dios que tenemos ahí, Génesis, versos 6 al 5. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Capítulo 6, verso 5. Entonces vemos que el hombre es un ser depravado, es decir, con una disposición positiva y activa, inclinación al mal que lo incapacita totalmente en el orden de la salvación y lo orienta al mal. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, el corazón es este solamente es un músculo que tiene una actividad, que es oxigenar todo nuestro cuerpo. Todo se origina aquí. Una vez que se da luz a la avidez, dice, es consumado el pecado. Entonces, que el Señor tome control de nuestro pensamiento también. Perdón, que toqué algo y retrocedí. Entonces, hemos leído que a consecuencia del pecado el hombre ha quedado totalmente incapacitado para cambiar por sí mismo. ¿Qué cosa? Su carácter y conducta, de modo que pueda amar a Dios y obedecerle, teniendo, ¿qué cosa dice Efesios 4:18? ¿Tiene alguien el texto? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia espiritual, por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Por eso siempre Jesús cuando le habló a los fariseos, a los saduceos de aquel entonces, Él le dijo: duro de servir, duro de corazón. Y muchas veces el hombre es empedernido de corazón, duro de corazón, es como una roca. Y acá vamos a ver la paga del pecado. ¿Qué es lo que ocasionó la paga del pecado? Y ahí tenemos los textos
Génesis 2:17. ¿Qué nos dice Génesis 2:17? Pues que este cuerpo, a partir de ese momento, quedó sujeto a muerte. Nadie quiere morir. Pero está establecido en la palabra de Dios que por causa del pecado el hombre nazca, se reproduzca y muera. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la muerte física. El desobedecer y que ingresó el pecado produjo muerte, que es separación, que somos, por eso que uno llora, porque se separa un ser querido, y nadie está preparado para la separación, pero son consecuencia del hecho del hombre. Y en Génesis 3:19, ¿qué dice la palabra de Dios? Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Con el sudor de tu frente, dice. Y acá estamos en guerra fácil. Hay que trabajar. Gloria. Génesis nos manda a trabajar. Pablo también manda a trabajar al hombre y a la mujer de Dios. Porque eso se trata de eso, es honestidad. ¿Y qué eso es? Hemos visto la muerte espiritual, lo primero, lo segundo, la muerte física, y la tercera, la muerte eterna, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, que nos está hablando de la segunda muerte. ¿Qué dice el texto ahí de la palabra de Dios? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Y de quién está hablando ese texto? Eso está hablando de usted y de mí. Que si nos portamos bien, nos vamos a gustar la muerte segunda, que es la condenación eterna. Entonces acuérdese, no podemos infringir la ley de Dios. Vamos a tratar de avanzar un poquito más. Tenemos un poquito más de tiempo, porque queremos terminar el tiempo, entendemos que hace frío, que usted también quiere regresar a su hogar. Pero es bueno prestarle tiempo, como dije al principio de la palabra de Dios, dedicarle tiempo. Porque muchas veces nosotros le dedicamos tanto tiempo a otra cosa y a Dios lo mismo, cuando Él se merece que nosotros le dediquemos la mayor parte de atención. Y acá tenemos una aplicación personal. Dice, la Biblia enseña enfáticamente que no existe nadie en la humanidad que pueda ser calificado ¿de qué? De justo. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice el Salmo que Dios miró a ver si había un justo. No halló ninguno. Entonces, ¿quién tuvo que venir? Nuestro Señor Jesucristo, el único justo. Dice, como está escrito, no hay justo ni uno. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso quiere decir que nosotros pecamos. ¿O no pecó usted hoy, sabe ser el pastor y la verdad? No levante la mano. Pero un ejemplo sencillo.
Y usted me miró como, ¿ya pecó? Listo. Tiene que pedir perdón porque miró mal. Y la persona con una simple mirada, una persona se puede ofender, ¿no? Porque nosotros también tenemos que entender que el hombre es psicólogo, está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma están las emociones. Fíjese una palabra mal dicha lo que pasa. Genera una angustia en una persona. Y eso es un pecado porque es una ofensa. Entonces, tenemos que tener también cuidado, ¿no? Tenemos que aplicar la palabra de Dios. ¿Nos va a costar? Claro que nos va a costar, pero todo nos va a servir para bien. Para que nosotros crezcamos en la manera que nuestro Señor Jesucristo quiere que crezcamos como personas, y hoy hemos visto por nuestro semejante. Porque ahí nosotros demostramos que nos amamos a nosotros. Porque si no actuamos como le dije hoy, el ejemplo del buen samaritano. ¿Qué hizo el sacerdote y el ayudante? Pasó delante cuando vio una necesidad. No se detuvieron porque como estaba medio muerto, la ley decía que ellos no podían tocar un cuerpo muerto. Entonces pero vino uno de camino que no le interesó la ley, sino que fue movido a misericordia y se compadeció de esa persona. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Porque nadie quería hacer nada ni dar nada por nosotros. Entonces vemos que nadie es capaz de estar en la presencia de Dios por méritos propios. Por eso hoy le dije que si somos lo que somos, es mediante la gracia de Dios, porque hicimos algo bueno nosotros, es a través de los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que entender, nadie es capaz de estar en la presencia de Dios por méritos propios. Cuando Cristo dijo consumado es, ahí se abrió la brecha para que nosotros hoy podamos acercarnos al trono de la gracia. Amén, gloria a Dios. Y hallar misericordia para el oportuno socorro. Miren qué cosa linda. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Eso usted lo encuentra ahí en el Salmo, el número 24, versos 3 y 4. Y dice, el limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Dice la Biblia que nosotros debemos alzar manos que. Y en la mitra que usaban los sacerdotes, ¿qué tenían? Tenían una lámina de oro. ¿Y esa lámina de oro qué decía? ¿Y qué dice la Biblia acerca de nuestros pensamientos? Que debemos procurar tener que la mente de Cristo, renovados en el espíritu de vuestra mente, dice, porque sabe que Satanás, el diablo, muchas veces no te ataca. Ataca los pensamientos. Entonces debemos de pedirle al Señor que Él nos limpie nuestra conciencia. Dice, en contraste con el hombre en general, está Jesús, a quien se da el calificativo de puro, porque no hizo pecado, no halló engaño en su boca. Miren qué cosa linda, ¿eh? Qué lindo cuando uno puede hablar con toda sinceridad. Cuando no hay engaño en una persona.
Poncio Pilato no halló pecado en Jesús. Sin embargo, el pueblo que decía: crucifique, crucifique. Le leo unas cositas acá y después ya vamos a ir cerrando. ¿Sí? Vamos a ir un poquito para atrás. Donde se manifiesta el Espíritu Santo, allí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Hay libertad. Entonces yo debo de estar con la libertad que Cristo me dio. La acción del Espíritu Santo pone al descubierto que las restricciones y normas legales que los hombres colocan sobre la vida de los creyentes no proceden del Espíritu Santo. ¿Qué hacían cuando Jesús le hablaba a los sacerdotes de aquel entonces? ¿Qué le dijo? Ustedes ponen carga al pueblo de la que ustedes no pueden mover con un dedo, porque subyugaban al pueblo. Sino que han sido establecidas por hombres que no quieren que los creyentes sean verdaderamente libres. Estos son los que predican sobre el Espíritu, pero desconocen al Espíritu. Y que Dios nos guarde, que nosotros cada día podamos tener una experiencia nueva con el Espíritu Santo. A través de la palabra de Dios nosotros vamos a conocer a Dios. Porque yo tengo que tener, yo voy a conocer a Dios, voy a conocer su carácter a través de la Biblia, porque la Biblia está llena del carácter de Dios. Yo no puedo orar solamente, no, tengo que orar y leer la Biblia, porque si no voy a estar incompleto. Sino que han sido establecidas por hombres que no quieren que los creyentes sean verdaderamente libres. Estos son los que predican sobre el Espíritu, pero desconocen al Espíritu. Miren lo que son líderes bien organizados que luchan por la ortodoxia fría y legalista. Se apartan de la gloriosa libertad en el calor del Espíritu. Qué triste esto. Por eso que Jesús reprendió a una de la iglesia, que le dijo: mejor fuese frío o caliente. La tibieza espiritual no va con Dios. Nosotros debemos de cada día avivar. Pablo le dice a Timoteo que avive qué cosa. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Avivar cada día el fuego del don de Dios. Avivar la presencia de Dios en nuestra vida. Porque si nosotros no hacemos eso, corremos riesgo de enfriarnos y de terminar de llevar una vida ortodoxa y legalista. Entonces que el Señor nos ayude. Son muchos los cristianos que nunca han experimentado en su vida la alegría gozosa de la libertad en Cristo, viviendo sujeto a reglas legalistas de lo que está permitido, de lo que está prohibido, intimidados bajo las exigencias de los hombres. Estos cristianos siguen siendo aprisionados de sus preocupaciones triviales, sin base bíblica. Por eso que toda doctrina o toda cosa tiene que tener una base bíblica. Fíjense que la profecía tiene que tener una base bíblica. Miren, hay mucho para hablar acerca de esto. Porque se les ha enseñado a vivir en un estado de esclavitud que les impide ver la gloriosa libertad del Espíritu. Para ello, la acción del Espíritu es desconocida.
Fíjense que muchas veces está el mover de Dios, hay que hablar, de repente alguien se asusta, porque desconoce el obrar del Espíritu Santo. Nosotros debemos de conocer el obrar del Espíritu Santo. E incluso se sientan en medio de ella a agregar normas a la vida de la libertad en Cristo, en general, a intensificar la culpa. Y es por eso que muchas personas sienten culpa todavía de su vida pasada. Si Cristo me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Para cargar con esa culpa. Que el Señor nos ayude a no sentir culpa, saber que Él nos perdonó y la vergüenza que tales operaciones producen. ¿Cuántos creyentes están bajo la sensación de la culpa? Al ignorar que la gracia de Dios ha cancelado ya para ellos todos sus pecados. No significa esto que puedan vivir libertariamente. Por eso no hay que confundir las cosas. Una cosa es la libertad en Cristo y otra cosa es el libertinaje. Es actuar deliberadamente a lo opuesto que va a la palabra de Dios. Por eso yo tengo que tener la libertad en Cristo. Pero tan grave es el pecado del libertinaje como lo es el de la esclavitud que impide la libertad. Los que predican un mensaje legalista enfocan continuamente la atención de aquellos a quienes están enseñando al pecado y no la gracia. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos continuamente? Acerca del favor inmerecido, a favor de la gracia. Que venga a Cristo, que Él es amplio en perdonar. Se olvidan esto que Jesús, en lugar de hablar de pecados, habló de la necesidad de un corazón renovado por el poder del Espíritu Santo. Fíjese que hoy hablamos acerca de Saúl. Y Saúl experimentó algo glorioso, porque él fue mudado en otro hombre, pero no lo supo aprovechar. Pero que nosotros aprovechemos, hermano, los beneficios de Dios. El Señor instruyó a quienes escuchaban sus palabras que en lugar de cumplir los requisitos del sistema religioso, descansaran en la fe. Aunque fuese tan pequeña como un grano de mostaza, esta es la grandeza de quien conoce verdaderamente la verdad, y esta verdad le hace libre. Juan 8:38, ¿qué nos dice? ¿Hay quien puede buscar ese texto? Vamos a esperar un ratito que hay quien encuentre el texto. ¿Qué nos está diciendo ahí el evangelista Juan? Juan 8, verso 32. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Solamente la verdad nos hace libre. No hay otra cosa, es hablar la verdad. Y la verdad tiene un precio. Y aquel que recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador, tiene que hablar la verdad. Porque el aceptar a Cristo es aceptar sus padecimientos. Es estar dispuesto a ir a morir a la cruz por causa de la verdad.
¿Sabía eso? Gloria a Dios. Juan, ¿qué le pasó a Juan? Por causa de denunciar un pecado públicamente, ¿qué le pasó? Y nosotros no estamos exentos. Porque vuelvo a insistir, al recibir a Cristo Jesús, nosotros le decimos, como dijo Pedro en una ocasión, si es necesario yo voy a ir hasta la muerte contigo. Pero muchas veces actuamos como Pedro. Que el Señor nos ayude, queridos. La enseñanza contraria a la del Espíritu habla de lo que la fe, habla de lo que nosotros podemos hacer para Dios, en lugar de enfatizar en lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. La santidad conforme al Espíritu no es un asunto de esfuerzo humano, sino de dependencia de Dios. Por eso nosotros somos personas insuficientes, que nos servimos de la autosuficiencia de Dios. Y se escucha muchas veces decir, yo no necesito a Dios. Todos necesitamos de Dios. El rico, el pobre, el médico, el linchera, todos necesitan de Dios. Nosotros tenemos compañeros en la fábrica que muchas veces cristian. Yo hablo, estos días estuve hablando con una persona, justo llegó el hermano Cristian ahí, estaba en un estado de ansiedad. Estuvo casi 5 meses sin trabajar. Lo enviaron al psicólogo, al psiquiatra, y él conoció a Cristo, pero por los deleites, los placeres de este mundo se alejó. Rodrigo también lo conoce, a Orlando. Tiene un sobrenombre, pero no me lo dice, lo vamos a reservar. Entonces, hablando con él, yo le dije, mirá, le dije, vos sabés la verdad. Solamente Cristo te puede hacer libre. Vos no necesitas del psicólogo ni del psiquiatra. Lo que vos necesitas es volverte a Dios. Y le enumeré este texto, le mencioné este texto. Si el Padre nos libertara, no seréis verdaderamente libres. Vos para ser libre tenés que volverte a Dios y va a ver que va a venir la paz, va a venir la seguridad, se va a ir la ansiedad. ¿Vas a tener ganas de seguir viviendo? Porque están bajo opresión. Una opresión que no nos deja ser libres. La enseñanza contraria a la del Espíritu habla de lo que nosotros podemos hacer en lugar de enfatizar lo que Dios es capaz de hacer en nosotros. La santidad conforme al Espíritu no es un asunto de esfuerzo humano, sino de dependencia de Dios. Es necesario ocuparse con temor y temblor de la vida de santidad. ¿Por qué? Que dice, Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Son Filipenses 2:13. Esta es la vida que redunda en la gloria para Dios. Entonces, que el Señor nos ayude. Ya la próxima clase, seguramente hermano Cristian va a continuar con los temas siguientes. Estamos correctos, son ya las 21 y 14. Vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias a Dios y recuerden, hermanos, que no es el esfuerzo que usted puede hacer, sino que es a través de Cristo. Yo me debo esforzar, claro que me tengo que esforzar. Me tengo que esforzar por buscar lo de Dios, pero siempre dando la gloria a Dios, porque Él es el que produce en mí el querer como el hacer por la buena voluntad suya. Es Dios, no soy yo, Dios.